Dios le bendiga y bienvenido a Día de Estudio Bíblico. Gracias una vez más por conectarse a estos estudios bíblicos, por dejarnos sus comentarios y por compartirlo en sus plataformas, que estoy seguro alguien podrá necesitar esta palabra. Así es de que le animo a que comparta estos estudios, así como también enriquezca su vida espiritual y fortalezca su fe. Estamos estudiando el Evangelio según San Juan y estamos en el capítulo 11. Vamos a tratar de cubrir del versículo 1 hasta el versículo 44. Capítulo 11 de el Evangelio según San Juan. Este es una porción muy interesante, ya que nos habla acerca de la muerte y resurrección de Lázaro. Así es de que esperamos que la enseñanza de este día nos ayude para crecer espiritualmente y fortalecer nuestra fe. Dice así la palabra del Señor: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le ungió los pies con sus cabellos. Esta acotación que se hace aquí en el versículo 2 es un acontecimiento que va a suceder después. Esto no está de una manera cronológica, pero lo que está mencionando Juan acá es algo que va a relatarse en el capítulo 12. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí al que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Aquí hay algo bien interesante. En primer lugar, solamente a manera de información, el nombre Lázaro que aparece en nuestras versiones, por supuesto, ha sido traducido del griego, pero que en realidad este nombre Lázaro se derivaba o salía del hebreo Eliezer. Así de que el nombre en realidad de Lázaro era Eliezer. Para cuestión de la traducción al griego se utiliza Lázaro, y pues de ahí lo tomamos nosotros para la traducción, en español. Pero el nombre hebreo de él era Eliezer, que su significado es el que Dios ayuda o el que es ayudado por Dios. Ese es el significado del nombre de Lázaro, que su original en hebreo es Eliezer. Ahora dice que estos eran amigos de Jesús. Vivían, dice, en una aldea de Betania que no estaba a más de 2 millas de Jerusalén. O sea, en los alrededores de Jerusalén se encontraba esta aldea. Más adelante encontramos que la última semana que Jesús pasa, antes de ser crucificado, Jesús los pasa ahí en casa de Lázaro, de María y Marta en Betania. Así es de que ahí es donde se está desarrollando la porción que estamos leyendo. Ahora bien, Jesús dice: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Así es de que cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Dónde estaba Jesús? Recuérdese que cuando terminamos el capítulo 10, Jesús se había ido de Jerusalén
puesto que lo querían apedrear, querían darle muerte. Y entonces al final del capítulo 10 encontramos que se fue al otro lado del Jordán, esto es al norte del Mar Muerto, donde dice que Juan desarrollaba su ministerio de bautizar. Ahí a ese lugar se fue Jesús y ahí se había quedado. Hasta allí llevaron el mensaje que habían enviado las hermanas de Lázaro a Jesús. Y cuando Jesús escucha la noticia, dice, decide quedarse aún 2 días. Y esto vamos a encontrar más adelante que todo tiene un propósito del por cual el Señor hace todo esto. Se quedó aún 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esos 2 días, Jesús le dijo a sus discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Esto es interesante porque recuérdense que se habían ido de Judea, se habían ido de los alrededores de Jerusalén porque los querían matar. Entonces para los discípulos no encontraba lógica cómo ahora quería volver a aquel lugar donde procuraban matarlo. Por supuesto, Jesús nos deja saber a nosotros que ya conocemos la historia que nada podía suceder hasta que el tiempo fuese cumplido, pero esta información no la tenían los discípulos, así es de que les parece algo muy lógico que Jesús decida regresar al área de Jerusalén. Respondió entonces Jesús diciendo, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Jesús aquí está utilizando un lenguaje figurativo. Está hablando de el que camina en la voluntad de Dios, y esto lo refiere al que camina durante el día. Y el que camina durante la noche, pues se está refiriendo a aquel que no camina en la voluntad de Dios, sino más bien haciendo uso de su propio conocimiento, de sus propios sentimientos, de sus propias decisiones, del que no tiene en cuenta los designios, los dichos, la palabra de Dios, el consejo de Dios para tomar decisiones. A esto se está refiriendo el que habita o el que vive bajo la voluntad de Dios, el que conoce a Dios, pues es el que camina de día, es lo que está estableciendo, y aquel que no da lugar a Dios en su corazón, pues siempre está caminando de noche porque dice no hay luz en él. Y dicho esto, dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Aún está hablando, está haciendo uso de un eufemismo, está llamando la muerte como quien se acuesta a dormir. Y los discípulos lo entendieron así literalmente. Versículo 12, le dijeron entonces, Señor, si duerme, entonces va a sanar. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del simplemente reposar del sueño, o sea, acostarse a dormir. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. O sea, no había manera de hablarles de manera figurada a aquellos discípulos. Y me alegro, dice Jesús, por vosotros de no haber estado ahí para que creáis, mas ahora vamos a él. Jesús les dijo, vamos a regresar a Jerusalén, vamos a regresar a Judea. Ellos le dijeron, la idea no está buena, pero hay uno entre ellos que es un poco más atrevido y
que quizá muchos de nosotros a veces nos identificamos con él. Y este es el caso de Tomás. Tomás, aquel que también después de la resurrección no se atrevía a creer que había resucitado. Aquí lo encontramos diciendo a los otros discípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Esto que está diciendo Tomás, algunos lo interpretan que era un acto de valentía lo que Tomás estaba tratando de hacer, mas sin embargo la mayor parte concuerdan con que era más bien sarcasmo, o sea que está bien, quiere regresar donde lo querían matar, pues vamos nosotros también para que nos maten. Era prácticamente lo que estaba diciendo Tomás. Eh, Tomás no era un referente de fe en ese tiempo, porque más adelante pues lo encontramos diciendo hasta que yo no lo vea, hasta que yo no lo toque, hasta que no esté enfrente de mí, yo no voy a creer esto. Ese era Tomás. Por supuesto, la tradición enseña que después de Pentecostés Tomás es transformado después de que tiene ese encuentro con Jesús. Tomás es totalmente transformado y la tradición le da el crédito de ser el que evangelizó toda la región de lo que ahora es el país de la India, en donde Tomás desarrolló su ministerio de evangelización cuando después de la muerte de Esteban los creyentes fueron esparcidos, salieron de Jerusalén para cumplir con la comisión que Jesús les había dado de ir por todo el mundo y llevar el evangelio. Así es de que, pero en este tiempo temprano acá del ministerio, este era Tomás, que cuando Jesús dice vamos a ir para resucitar o para despertar a Lázaro, dice pues vamos también, quién sabe, quizás nos maten allá a todos. Vino entonces Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, lo que le decía anteriormente, lo que equivale a unas 2 millas de distancia, unos 3,5 kilómetros quizá. Y muchos de los judíos habían venido a María y a Marta para consolarlas por su hermano. Y esto es algo bien interesante acá. Y es que en todas las culturas hay esa manera de cómo se honra al que muere y cómo se le da apoyo a los que sobreviven. En el caso de los judíos, tenían esa costumbre de que llegaban y no solamente llegaban para estar con las personas que habían perdido a un ser querido, sino que se lamentaban con ellos, o sea, hacían un sonido de lamento. No era algo que solamente se iba para hacer acto de presencia, que lo vieran que estaba ahí, sino que hacían lamento juntamente con ellos. Y esto es lo que está sucediendo acá. Están ahí. Ahora, la otra cosa que vemos es de que los judíos generalmente entierran a sus muertos el mismo día que mueren. Y aquí dice que ya era el 4.º día, pero vemos que todavía hay gente que está ahí acompañando a María y a Marta. Y esto es algo bien interesante porque en tiempo de Jesús, en el territorio, había ciertas creencias que más que no eran reales, pero que más bien eran supersticiosas. Y la creencia era de que cuando alguien moría, el espíritu se quedaba por ahí unos 3 días para
ver si volvía a la vida el que había muerto. Esa era la idea, aunque lo ponían, recuérdense que eran enterrados no como nosotros enterramos hoy, sino que eran puestos en una cueva, y eran cubiertos, por supuesto, ponían seguridad, una piedra, pero eran enterrados en cuevas, eran puestos en cuevas. Entonces la creencia era que por 3 días el espíritu se quedaba rondeando, eh, y podría volver a la vida en 3 días. Ahora, pasados los 3 días, pues ya no había esperanza alguna, y es por esa razón que en el cuarto día hay gente todavía lamentando aquel con María y Marta, porque aquí ya la esperanza se terminó. O sea, aquí ya es de acuerdo a la creencia que ellos tenían, que no es bíblica ni tampoco es cierta, pero era más bien supersticiosa, pero al cuarto día ya no había más esperanza, entonces había que lamentar aún más intensamente porque ya no podía regresar a la vida. Y por esa razón se cree que Jesús llega hasta el cuarto día para poder traer abajo la creencia de que sí llegó el segundo día y resucitó, pero eso es porque el espíritu se había quedado por ahí. Y así fue como lo resucitó. Así es de que al principio cuando le dije había un por qué Jesús había esperado tiempo extra en el lugar donde estaba antes de venir y llega al cuarto día. El cuarto día era el día en que toda esperanza se había perdido, en que ya no había posibilidad de que regresara a la vida el que había muerto. Por supuesto era nada más una creencia que existía, mas sin embargo Jesús va por encima de cualquier creencia, por encima de cualquier costumbre. Así es de que, pero es muy interesante cómo también notar de el apoyo que las personas daban a aquellos que habían perdido un ser querido, dándoles a demostrar que estaban ahí y no solamente, como digo, hacían acto de presencia, sino que hacían lamentos, que era un llorar, o que más que llorar era un gritar que hacían, pero para identificarse que estaban sufriendo juntamente con ellos. Así es de que esto es lo que sucede. Jesús llega al cuarto día, se encuentra con Marta. Al oír que Jesús venía, versículo 20, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. O sea, creían que Jesús tenía el poder para sanar. No hay duda de ello. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. También tenía la fe de que Dios podía levantar a Lázaro de entre los muertos, pero a pesar de todo esto, también usted va a ver de que vamos a notar de que esa fe no estaba bien cimentada. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y acá es donde Marta rápido da a entender que esa fe que había confesado anteriormente no era en realidad una fe del momento. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y es que acá lo que Marta revela es lo que muchos de nosotros en situaciones a veces también revelamos. Como creyentes en Cristo, creemos, tenemos fe en ciertas cosas porque conocemos la palabra, porque conocemos la doctrina. Es una fe general, una fe generalizada. Creemos porque está escrito ahí, porque se nos ha enseñado, se nos ha predicado, porque se nos ha dado de una manera doctrinal o teológica. Entonces, creemos ciertas cosas, pero cuando las situaciones se presentan, no necesariamente esa fe está ahí. Y eso es lo que sucedió aquí
a Marta. Tenía esa fe teológica, esa fe doctrinal, esa fe generalizada que a veces todos tenemos, pero cuando la situación se presenta, cuando la circunstancia se presenta, no ejercitamos o manifestamos esa fe que está en nosotros. Y eso es lo que Jesús le detiene rápido a Marta y le dice: Marta, yo soy la resurrección. Porque Marta le acaba de decir: tú eres el hijo del que vino de parte de Dios, tú eres el hijo de Dios, lo que tú le pides a Dios, Dios te lo concede, Dios te lo da. Mas sin embargo, inmediatamente, después que Jesús le dice: tu hermano va a resucitar, ella dice: sí, claro, yo creo que todos vamos a resucitar. Pero para ese momento no tenía la fe. Y eso entonces Jesús, antes de que siga hablando, Marta le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esto es, pues, para aquel momento iba a ser de manera literal, y para todos nosotros es la esperanza que estamos en Cristo. Y luego más adelante vamos a encontrar que la muerte ya no tiene la potestad que antes había tenido sobre la gente o sobre todos aquellos que aún no habían creído. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Habiendo dicho esto, se fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y que la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Las mismas palabras de Marta prácticamente. Tenían la fe en el Señor, reconocían que era el enviado de Dios, era el Mesías para ella, mas sin embargo no creía de que pudiese hacer algo, pues como le digo, aunque eran creyentes, también podían haber estado influenciadas por la creencia que había en ese tiempo, y era el de que si a los 3 días el muerto no había vuelto a la vida, ya no había ninguna esperanza. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Aquí hay algo bien interesante también, porque aquí se utilizan dos palabras diferentes para dar a conocer el sentimiento de Marta y María y el sentimiento de aquellos judíos que estaban acompañándola, y el de Jesús. Aunque el versículo 35 dice, el versículo 34 dice: Jesús, ¿dónde le pusiste? Y le dijeron: Señor, ven y ve. Entonces el versículo 35 dice: Jesús lloró. Que vaya sea de paso, este versículo de 11:35 de Juan con Éxodo 20:13 son los versículos más cortos que se encuentran en la Biblia. El de Éxodo 20:13, que es no matarás, tiene 9 letras, y Jesús lloró, que tiene 10 letras. Eso es un paréntesis nada más. Volviendo a lo que decía, de que
la palabra que se utiliza para cómo lloraban María y Marta y los judíos y cuando Jesús llora son dos palabras diferentes. Y es que la palabra que se utiliza para que en nuestra Biblia es traducida prácticamente igual, para Jesús la palabra que se utiliza es del griego embrimaomai y que se deriva de hacer algo con fuerza, una expresión con fuerza, más bien definía a alguien que estaba airado, alguien que estaba enojado. Y esto tiene significado, el por qué se utiliza esa otra palabra. El que actúa o el que habla inspirado en un sentimiento profundo, y la misma palabra pues era la que daba la connotación de ira. ¿Por qué se utiliza entonces esta palabra para describir el llanto de Jesús, el lamento de Jesús? Y es que hay una palabra en Hebreos capítulo 2 versículos 14 y 15 que quiero leerles, que es bien interesante. Dice Hebreos 2, 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, o sea, Jesús, Dios, se hizo carne, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. O sea, muriendo Jesús en la cruz del Calvario, destruye al que tenía el imperio de la muerte, esto es, a Satanás, el diablo. Versículo 15, y librar a todos los que estaban por el temor de la muerte, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, y algunas versiones dicen sujetos a esclavitud. Y esto es interesante, porque todo el tiempo, desde que la Biblia dice que la muerte entró al mundo por el pecado, y así el pecado pasó a todos los hombres, y con ello el temor a la muerte. O sea, el temor a la muerte es algo natural, nace con nosotros. Y la Biblia dice que el mundo vive esclavo, vive en servidumbre a ese temor. ¿Y quién es el que está, quien domina el temor ese? Es Satanás, o el que lo utiliza ese temor para tener en esclavitud a la gente, para mantenerla con miedo. Entonces, con razón, cuando Jesús observa toda esta escena que se está realizando acá, pues su lamento es un lamento que con ira profundo de sentimiento, porque la muerte había traído todo este luto, todo este dolor a aquella familia, especialmente gente que eran amigos personales de él. Entonces da a entender que somos enemigos, la muerte y nosotros somos enemigos, y ha sido vencida a través de Jesús muriendo en la cruz del Calvario y resucitando. Le quita, dice, arrebata las llaves y le quita todo el poder, y dice el escritor sagrado, ¿dónde está pues muerte tu aguijón? O sea que no hay por qué temerle más. Ese es el mensaje que está en esto. Jesús venció a la muerte. Jesús deja establecido: el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Esa es la promesa y la afirmación que Jesús hace con respecto a la muerte. Si es de que
les mostraron dónde estaba el cuerpo y algunos de ellos dijeron, no los que estaban ahí, lamentándose por la muerte de Lázaro y acompañando a María y Marta, dijeron, no podía este que abrió los ojos al ciego, recuérdese que por ese milagro lo querían matar ellos mismos, haber hecho también que Lázaro no muriera. Jesús se conmovió profundamente otra vez y vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Otra vez la misma palabra, conmoverse, que en otros la traducen como lloró, pero en realidad es un lamento profundo, es una expresión de un sentimiento profundo, que también es traducido como ira. Jesús entonces dijo, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y es que a veces nosotros constantemente, mientras Dios está interesado en hacer algo sobrenatural en nosotros, nosotros insistimos en poner nuestra lógica, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas, nuestro comentario, nuestra opinión, mientras el Señor está tratando de hacer algo. Y Jesús le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho eso, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Recuérdese lo que Jesús había dicho a sus discípulos cuando todavía estaban al otro lado del Jordán. Esto es para que el Hijo se glorifique. Y eso es lo que el Padre va a hacer acá, resucitando a Lázaro, y aquellos puedan creer que Él es el enviado de Dios, el Mesías. Y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Y aquí pues el gran milagro de la resurrección de Lázaro, que desde que comienza el relato al otro lado del Jordán hasta que llega a este momento, un sinnúmero de enseñanzas que nos deja esta palabra. Esperamos que haya sido de bendición para cada uno y que esta palabra le fortalezca su fe en este día. No hay nada imposible para nuestro Dios, y que de una vez por todas podamos quitarnos el temor a la muerte, porque ésta llegará de un momento a otro, mas los que están en Cristo tenemos vida eterna. La salvación que Cristo nos dio se extiende hasta la eternidad. Así es de que yo espero que esta palabra sea buena para usted. Dios le bendiga grande y ricamente. Vamos a concluir el capítulo 11 en nuestro próximo estudio bíblico. Hasta la próxima. Dios le bendiga.